Caso de explosión tanque por sustancia química de metanol en la planta de biocombustible de Ecopetrol en el municipio de Villeta. Fase 5, evaluación final de modelación ambiental, presentado por Julia Andrea Velázquez Lizarazo, identificada con código 1070705534. Introducción. El siguiente documento se desarrolla la modelación de carácter ambiental para el estudio de caso de la planta de biocombustible de Ecopetrol, donde se presenta una ocurrencia por la explosión del tanque de almacenamiento de la planta de biocombustible de Ecopetrol ubicada en el municipio de Villeta, Cundinamarca. En el siguiente documento pues se va a hacer con base al desarrollo en la modelación del ambiental a través del software Aloha, en donde se realiza toda la información, ingreso de datos reales del sitio y pues se genera el hilo tóxico para determinar cuál es el alto grado de amenaza que presenta este derrame. A partir también se hace un desarrollo en el software de Marplot, donde se detallan las zonas que pueden impactar o generar una mayor afectación por la explosión que se presenta. Y de acuerdo también se presenta a continuación todo el desarrollo de la guía, las recomendaciones y conclusiones. Bueno, para la construcción del caso que se va a modelar, que es por la explosión causada por el químico del metanol en la planta de bicombustible de Ecopetrol, esta planta se localiza a 1 kilómetro del municipio de Villeta. Allí se almacenan biocombustibles, que es la derivación a través de compuestos como la caña de azúcar, donde se genera este compuesto químico. Sin embargo, se hace la modelación del químico del metanol, el cual se origina en un tanque de almacenamiento. Se encuentra ubicado a una elevación de 850 metros sobre el nivel del mar. Es un municipio que aproximadamente tiene, de acuerdo a sus condiciones climáticas y atmosféricas, es un municipio que tiene una temperatura de aproximadamente grados centígrados. Y pues como venía diciéndolo, aquí tenemos los datos de la información que se recolecta, la velocidad del viento, que es de 1.6 metros por segundo, la dirección del viento es hacia el sur, tiene una nubosidad del 62%, como lo dije anteriormente, es una temperatura del aire más o menos de entre el 20 grados centígrados, la humedad del 82%. El tanque, pues unas características de acuerdo con la investigación que realice, es un tanque vertical, el diámetro es de 1 metro, largo es de 3 metros, el estado del químico pues es líquido, la cantidad del químico es más o menos 2 metros cúbicos de agua, de sustancia química, perdón. Tipo de falla pues del tanque pues es una explosión y generación de quemaduras químicas, diámetro del escape de 20 centímetros y pues aquí se desarrolla a partir de la zona del hilo tóxico, se tienen referencias las indicadas en la guía. Bueno, de acuerdo con los datos ya ingresados a través del software Aloha, nos genera un hilo tóxico donde podemos establecer que pues la expansión es casi que pues decirlo así masiva, genera unas amenazas y unos riesgos sobre la zona de la zona roja, que es la central, se encuentra entre 10 kilovatios, aproximadamente una afectación pues importante de 5 en más o menos un riesgo en la naranja y en la amarilla de 2.0. Para la gráfica en el programa de Marplot, pues se observa en las zonas que pues está compuesta el hilo tóxico, se identifica una subestación eléctrica ecodensa, que la cual pues es un riesgo también que podría generar o generar mayor afectación también sobre la zona, en una zona residencial en su mayoría, una zona de cobertura vegetal,
Hay una vía principal, sin embargo, pues lo más relevante son el riesgo sobre las áreas y lugares y la subestación de Codensa. Respecto a las preguntas que se indican en la guía, entonces, ¿cuáles son los principales impactos ambientales ocasionados directamente por acción de ocurrencia de la emergencia? Pues uno de los principales impactos es las emisiones de gases tóxicos, lo cual genera una contaminación atmosférica y así afectación sobre la salud de las personas por la inhalación de este tipo de gases, pérdida de cobertura vegetal, o sea, alteración de las zonas de las hábitats de flora y fauna que se encuentran cercanos a la zona. Para la segunda pregunta, ¿cuáles consideran que son puntos relacionados en la zona que maximizan el daño ocasionado? Pues bueno, uno de los principales es la subestación eléctrica de Codensa, que pues al estar ubicada sobre el hilo tóxico de la explosión que se va a generar por la sustancia química de metanol, podría generar un mayor impacto en daños sobre la zona que se ubica es residencial, por decirlo así, habría una mayor reincidencia en daños ocasionados o afectaciones. ¿Cuáles son los principales daños generados por la acción directa del tipo químico de su selección? Bueno, para este caso, pues el químico y la sustancia del metanol. Podría existir una pérdida fatal pues, de la vida de las personas que se encuentran dentro de este hilo tóxico, por decirlo, los mismos trabajadores de la planta. Adicional, las zonas residenciales que se encuentran aledañas a este hilo tóxico. Destrucción todo de la cobertura vegetal y pérdida de ecosistemas, fauna y flora, pues serían como los impactos más o los daños que se podrían presentar en estas zonas. Como ingeniero ambiental, ¿cuáles son las medidas de respuesta ante la ocurrencia de la emergencia modelada? Bueno, como ingeniero ambiental inicialmente pues se realizaría una evaluación, verificación pues del plan de emergencia en contingencia con el fin de identificar las acciones en caso de presentarse la emergencia o ocurrencia, planificación de acciones, de esta manera prevenir impactos ambientales, implementar medidas de esta manera poder prevenir las consecuencias de la ocurrencia durante la emergencia, realizar un seguimiento y control periódico de los programas de capacitación, planes de emergencia, procedimientos para poder garantizar una respuesta oportuna ante una ocurrencia de emergencia. Tener obviamente verificado el comité de emergencia, porque es importante que se tenga activo este comité para el caso de presentarse un tipo de emergencia como este del metanol en esta planta. Como ingeniero ambiental, ¿cuáles medidas de compensación ante esta ocurrencia? Pues una de las medidas de compensación sería implementar el tema de remediación ambiental, temas de recuperación de las áreas donde se presenta la explosión, afectación sobre las zonas boscosas o de reserva nativa de este sector. Como ingeniero ambiental, ¿qué propondría para la empresa para estar preparados ante una eventual emergencia similar? Pues inicialmente tiene que existir una planificación y ejecución del plan de emergencia y contingencia. Es un instrumento base para el tema de atender un tipo de emergencias como el que se deriva en esta zona. Tener también los procesos de capacitación con todo el personal de la empresa con el fin de identificar medidas preventivas, evitar un accidente de esta magnitud. Entonces, todo arranca desde una planificación, una capacitación y pues por supuesto durante la emergencia es importante que todos sepan que se tiene que hacer durante se esté presentando este tipo de accidente, ocurrencia por la sustancia química del metanol. Eso es todo frente a las preguntas. Bueno, conclusiones. A partir del uso pues, de estos tipos de software como Aloha Airmapper, pues se permite realizar una modelación ambiental de la ocurrencia de un accidente generado por las emisiones de sustancias químicas peligrosas, como en el caso de estudio modelado de la planta de biocombustible ubicado en el municipio de Villeta, donde se realizó un análisis de la modelación de la sustancia química del metanol. También los resultados que se obtienen a partir de estas modelaciones permite tener una claridad, una visión y identificar cuáles zonas son amenazadas o causadas por esta explosión y los daños o afectaciones que podrían derivarse a partir de estas modelaciones que se están haciendo a través de estos sistemas.
Por eso es importante que a partir de estos procesos que se tienen como ingeniero ambiental, se deben tener claro los procesos de planificación y de esta manera garantizar que se hagan conforme a lo establecido en la ley, dentro de los planes de emergencia y contingencia, dentro de los entes territoriales, para que se haga un trabajo mancomunado y que se esté vigilando todos sus procesos, que se cumplan para evitar todos estos tipos de riesgos. Adicional a esto, pues tener claro que si se presenta una eventualidad, se deben tener unas acciones de de corrección, unas acciones que permitan disminuir en los impactos ambientales que se generan por la recurrencia de este tipo de eventos que pues obviamente nadie los está, que no se desean que se presenten, pero sí se debe tener una planificación y un tema de corresponsabilidad en temas de que si se llegan a presentar, hacer activación de todos los procesos y procedimientos para garantizar la vida de las personas que están cercanas a estos lugares. De las recomendaciones, es importante que a partir del desarrollo de la modelación de sustancias químicas, como es el caso que estoy analizando, del tema de la explosión por metanol, se tenga información real, verídica de la zona o lugar, con el fin de tener unos resultados que permitan tener, atender durante la presencia de esta emergencia unas acciones de prevención, mitigación y corrección frente a los impactos que se lleguen a generar. Algunas referencias bibliográficas pues, donde se obtiene alguna información de la planta, el estado del municipio con sus características atmosféricas para poder hacer los análisis. Muchas gracias.